para concluir con esta última mesa redonda y las conclusiones, ¿no?, que hemos ido trabajando, nos parece interesante finalizar con dos proyectos que nos ayuden a entender, ¿no?, y a segmentar conceptos y criterios que hemos ido trabajando. Por un lado, comenzará Javier Pagalday, es el responsable comercial de Baserria Kilómetro Cero, y él nos expondrá uno de los estudios más recientes que han desarrollado y que han materializado y que está muy ligado, como decíamos antes, a la alimentación y bueno, a ciertas conclusiones que engloban muchos aspectos, ¿no?, desde la sostenibilidad, pero el bienestar animal, las razas autóctonas, la calidad, etcétera. Y para concluir también, bueno, pues José Gordón, desde El Capricho, ¿no?, ganadero, restaurador, elaborador, es decir, una persona que representa toda esa cadena, ¿no?, que lleva una serie de años vinculado al mundo de los bueyes. Bueno, pues también nos hará su interpretación y su visión y la presentación de su mismo proyecto ahí. Entonces, con esto concluiremos lo que es el primer bloque de ponencias de hoy. Ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko, espero no aburriros ya porque estaréis ya con ganas de alargaros todos y así nos toca ir de postre. Bueno, yo soy de Baserria Kilómetro Cero de Adaracay. Somos una cooperativa donde participamos unos 400 ganaderos y trabajadores. Entonces trabajamos la carne desde el origen, desde el propio ganadero, que es el que produce, hasta la bandeja o la tienda donde vendemos. Vendemos al sector horeca, vendemos al carnicero y vendemos a la distribución, porque lo que tenemos que intentar es, pues eso, que todo lo que produce el ganadero llegue al consumidor y que él pueda seguir trabajando y pueda seguir manteniendo la ganadería en Euskadi, que es lo que creo que hace sostenible el mundo rural y el caserío aquí. Todos los ganaderos que están en la cooperativa están trabajando el tema de vacuno y de ovino y están todos dentro de la IGP de la K de calidad del Euskolabel. La venta de chuleta, y hoy que estamos hablando aquí de todo lo de la chuleta y tal, yo creo que es lo que todo el mundo conoce, pero nosotros lo que tenemos que intentar es llegar al punto de venta con todo lo que produce el ganadero, y cada día nos está preocupando mucho más esto. Nos preocupa primero porque cada día tenemos peor prensa, es decir, tenemos una suerte y es que la carne es un alimento esencial y que gusta a mucha gente, no voy a decir a todo el mundo, pero sí gusta a mucha gente, porque si encima fuera un producto que no gustara, la verdad es que ya desaparecería de los lineales y desaparecería la venta enseguida, porque cada día tenemos peor prensa. Nos acusan de insostenibles, cuando yo creo que, no sé, puede ser no sostenible la forma de producción, pero lo que es la ganadería creo que es sostenible y tenemos que defender el tema este. Y lo que pasa es que también lo que vemos es que todas las ayudas y toda la política que pueda venir de Europa va un poco en contra de lo que sería la producción un poco intensiva, ¿no? Y cada vez más vamos a intentar ir a consumir menos, pero consumir otro tipo de producto. Otro tipo de producto que sería un producto de más calidad o sostenibilidad. Aparte, además, tenemos que tener en cuenta que el consumo per cápita cada vez es menor, es decir, cada vez consumimos menos carne. Entonces, lo que tendremos, la tendencia que creemos es que vamos a ir a buscar carnes de más calidad, aunque consumamos menos carne. Y lo que nos están vendiendo últimamente, la gran incógnita, sería la carne a partir de células cultivadas, no sé. Dicen que es el futuro, no tengo ni idea. Creo que hay intereses bastante fuertes, económicos a nivel mundial, que han invertido en esto, entonces, pues bueno, habrá un empujón y saldrá. Es casualidad que una vez de que se ha empezado a hablar de la carne a partir de células cultivadas, ha salido también toda una campaña de mala prensa sobre la ganadería. No sé si es casualidad o no, pero bueno, ahí está. Y yo creo que en el futuro pues tendrán posibilidad de salir todas las carnes.
Antes hablaba de la chuleta y del solomillo, pues eso, es la carne más fácil de consumir. Nosotros un poco sin más. Para hablar un poco de la cooperativa, lo que intentamos es dar también valor a todo ese tipo a todas las carnes que bueno, pues que normalmente siempre han tenido también, se han consumido en casa, pero cada vez la gente cocina menos y hay que seguir dándole un valor. Entonces, sin más, nosotros ya hemos ido a todo, hasta la bandeja, y cada vez más estamos también yendo a platos cocinados para que la gente consuma y dando valor a productos igual que antes no tenían tanta... Bueno, pues que antes se consumían, pero ya no tienen tanta buena prensa, como puede ser una costilla, hecha a baja temperatura, etcétera, etcétera. Pero eso era simplemente a platos cocinados ya. Bueno, para nosotros es una preocupación, con todo lo que os he dicho y con toda la mala prensa que hay, qué es lo que va a ser la ganadería en el año, no sé si 2040 o en el futuro. Creemos que los animales cada vez más están compitiendo por el consumo de cereales, es decir, pues al final lo que se dice es que todo el cereal que están consumiendo el animal es un gasto inútil y que no es sostenible. Hay también bastante especulación en función con todo lo de los cereales. Entonces nosotros lo que no sabemos es exactamente si si los animales podrán seguir consumiendo cereales en la alimentación en un futuro. Entonces hemos hecho un par de proyectos, hicimos un proyecto con vacas y otro proyecto hemos hecho con terneras. Son dos proyectos totalmente diferentes, entonces os voy a explicar en pocas palabras los dos y ya, si queréis comentamos algo. Uno sería el proyecto Chumeltón, que sería un engorde de vacas y bueyes en base a pasto. Este proyecto lo hemos desarrollado, nosotros gestionamos unas 2.000 hectáreas también, lo que es la cooperativa, unas 2.000 hectáreas de terreno en el Parque Natural de Valderejo. Y ahí voy a romper una lanza con todo lo que se ha hablado de las razas de una gran desconocida en Euskadi, que es la raza terreña. La raza terreña normalmente pocos conocen, que bueno, la raza Betisu tuvo la suerte de salir también en ITV y todo el mundo pues no sé, solo oír el nombre la conoce, pero la raza terreña es una desconocida también, que creo que se une un poco a todo lo que hemos estado mirando antes. Nosotros en Valderejo gestionamos una vacada de unas 130 madres o algo así en las 200 hectáreas de terreno, perdón. Y bueno, y con ellas hemos hecho un proyecto donde durante 6 meses o algo así, las vacas que ya han dejado de producir el ternero, sin entrar en estabulación, las seguimos teniendo en la calle, en el campo, y con un aporte de cereal, porque si no sería prácticamente imposible el engordar. Y hemos sustituido también el tema de la soja por torta de colza alavesa. Entonces la torta de colza, una vez extraído el aceite, era una especie de subproducto que favorece todo el crecimiento de las vacas. La verdad es que hay varios restaurantes que han estado consumiendo y que siguen consumiendo este tipo de producto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. En cuanto a canales, estamos sacando también lo mismo que antes hablábamos, canales medianamente pequeñas. En vacas hemos hablado de unos 300 kilos de canal más o menos y algún buey de los que hemos hecho estamos hablando de unos 400 kilos de canal. Esto sería un poco lo que es la raza terreña con la que estamos trabajando, que es un poco una raza autóctona de aquí, una auténtica desconocida y que con todo esto intentamos también darle un empuje y potenciar un poco todo esto. El otro proyecto en el que estamos metidos es el de la ternera de hierba. Como no sabemos lo que va a ser en un futuro la alimentación, lo que quisimos saber es si podríamos criar unas terneras exclusivamente a hierba y que tuviera unos parámetros de calidad que fueran similares a las de la ternera que habitualmente consumimos. Esas son unas de las terneras que entraron en el proyecto. Para hacer esto principalmente y para que puedan tener cierto grado de engrasamiento, porque en Euskadi el que
el que tenga un grado de engrasamiento, engrasamiento medio, es fundamental. Entonces, para la calidad de la carne o la carne que nosotros apreciamos, entonces sobre todo hemos utilizado o razas rústicas o cruces con razas rústicas de nuestros animales. Principalmente han sido terreñas o cruce con terreño. Bueno, para valorar todo esto y que no seamos nosotros los que digamos si la carne era mejor, peor o igual, lo que hicimos fue 3 tipos de consulta luego, una vez de valorada la carne y de sacrificado el animal. Entonces hicimos un focus group donde juntamos a 22 grupos de 10 personas. Primero teníamos que testar no solo lo que es la carne, sino también qué entendían ellos por sostenibilidad, si consideraban que la producción en Euskadi era sostenible y si conocían un poco de cuál era el sistema de explotación en Euskadi. Bueno, nos dimos cuenta de que, bueno, luego diré un poco las conclusiones, pero eso. Luego hicimos también una cata comparada, ya, con un panel de cata, donde también lo diremos luego los resultados. Y luego nosotros tenemos una venta online también, entonces lo que hicimos fue poner la carne esta a la venta ya y darla a conocer y ponerla a la venta en online y hacer una encuesta a cada uno de los que compraban, a los que habían comprado esa carne. Siempre todo esto sin intentar dar ideas preconcebidas ni nada. Nosotros poco a poco íbamos aportando la información para que la gente tampoco tuviera una idea, que nosotros influyéramos en lo que pudiera salir de todo esto. En cuanto a los tipos de ganado, de ganadería que hay en Euskadi que nosotros producimos habitualmente, todo el mundo era desconocedor un poco de todo esto. Nosotros tradicionalmente hemos trabajado, creo que aquí mucha gente conocerá el sistema, esto está hablando todo de ternera, el sistema semiextensivo, los terneros salen al pasto con las madres o suben al monte hasta los 7 meses aproximadamente y después ya se les estabula y se le da un aporte de cereales para sacrificar, dependiendo si son animales de ciclo cerrado o no, etcétera, entre los 11 y los 15 meses o así, unos 14 meses de promedio. En el sistema 100% intensivo que nosotros utilizamos en este proyecto, los terneros están en el pasto toda la vida, incluso tras el destete, no consumen cereales en todo el ciclo y pueden, dependiendo de cómo nos pille, pueden suplementarse con forrajes en la invernada. Pero lo que ha sido el proyecto, hemos intentado que el sacrificio fue hacia octubre, noviembre, para que no dieran marcha atrás y no tuviéramos que utilizar forraje ahí. Y el ciclo de vida del animal ha sido un promedio de unos 20 meses. En todos los casos, esos son los objetivos. El conocimiento de la gente sobre los sistemas de producción. Nos hemos dado cuenta que la gente desconoce el sistema de alimentación del ganado, por lo que creo que también nosotros tenemos una labor un poco de enseñanza en todo esto, porque nadie conoce y creo que es importante que la gente conozca lo que está consumiendo. Luego, testar la sensación de sostenibilidad del modelo de producción del vacuno. En este sentido, sin nosotros influir nada, un 50% de todos los que participaron en los focus creían que el sistema de producción era un modelo sostenible. En cambio, el otro 50% consideraba que la producción de vacuno es poco sostenible. Y luego, en la calidad organoléptica del producto, ¿qué carne te gusta más? Hay los resultados de toda la evolución, ahí os pongo en verde, en todo lo que sacamos es que no se observan diferencias significativas en los atributos sensoriales. Es decir, la gente creía que iba a ser más dura algunos, otros que si el sabor sería uno u otro. Hicimos una comparación con los mismos días de maduración. Esto se hizo todo después del sacrificio, se consumió a los 7 días, hicimos hamburguesa, hicimos entrecot, hicimos un filete. En alguno podía haber algo de que un poquito más, un poquito menos, pero a grandes rasgos podemos decir que nadie supo, es decir, que no había diferencias muy significativas entre un sistema de producción y el otro.
Entonces, bueno, un poco a lo que vamos nosotros, a lo que nos ha llevado un poco todo esto, lo que sí estamos entonces ahora es poco a poco implementando y a la hora de la producción lo que estamos intentando es ir implementando poco a poco la introducción de animales de hierba durante todo el año. En este momento ahora mismo tenemos unos 100 animales o algo así que están exclusivamente solo a hierba, pues porque, no sé, queremos ir dándole una vuelta a todo esto y testando, y que nos sirva por una parte para testar, por otra parte para cambiar un poco el ciclo de producción en Euskadi. En Euskadi normalmente los animales con el ciclo normal, como casi todos nacen en primavera, tenemos un pico de producción y de animales en el mes de ahora, mayo, junio, abril, mayo, junio, y con esto lo que hacemos es retrasar un poco, llevar animales hacia el invierno sin un gasto excesivo y sin consumo de cereal, que era uno de los objetivos. En todo esto ahora pues nos ha venido el tema de lo de Ucrania, que un poco nos hemos visto que con todo el déficit de cereal que hay se ha disparado la alimentación. Entonces, no sé, cada vez creo que nos corrobora en el hecho de seguir probando este tipo de producciones. No tenemos la hierba que tenéis en Argentina. Tenemos bastante hierba, pero no tenemos el terreno que tenéis en Argentina, pero creo que se pueden hacer cosas. Nada, estos serían un poco los animales de hierba que hemos tenido y nada, y es que recasco. Bueno, José, ahora te toca a ti. Me toca después a mí. De esta... Bueno, pues nada, yo... Primero haznos, ya sé que bueno, sois conocidos, pero cuéntanos un poco tu devenir, ¿cómo arranca eso? Porque no arrancas ayer tampoco. No, ya hace muchos años. Yo nací en un pequeño pueblo del sur de León, de 800 habitantes, en Jiménez de Jamuz, en una familia humilde de agricultores, y tuve un contacto muy fuerte con la naturaleza. Yo creo que ese contacto ya despertó en mí una sensibilidad especial para conectar mejor con los animales. Viajé con 14 años prácticamente a Cantabria, a un centro de experimentación donde teníamos ganadería propia, centro de inseminación y diferentes terrenos para hacer pruebas con los cultivos. Y fue aquí, en este centro de inseminación, donde tomé contacto con estos grandes sementales. Yo cuidé al famoso sultán, aquel que montó a más de 1 millón de vacas. ¿Os acordaréis? Y luego, por cercanía, viajaba mucho a esta tierra, al País Vasco. Tenía amigos en Bilbao, una novia en Vitoria, con lo cual todos los fines de semana, pues por para acá. Y aquí me empapé un poco de esa cultura que existía. Estamos hablando hace 40 años. Por la carne y por la forma de tratarla, porque ya se empezaba a hacer alguna maduración. Y aquello me inspiró a mí para ir a mi tierra. En mi tierra nosotros teníamos un merendero, un tendejón de uralitas con unas tablas de punta, unas tablas de obra clavadas con puntas, que era lo que hacían de mesas. Y ahí ofrecíamos el vino que hacíamos en casa, la gente traía su comida y empezamos a ofrecerles algunos embutidos de casa. Y mi madre hacía unas tortillas maravillosas con huevo de corral, hortaliza de la huerta. Yo empecé ya a hacer prueba-error con algunas chuletas que dejaba madurar en las cámaras de los carniceros. Los tíos me llamaban todos asustados. Oye, que esto está verde y tal. Digo, tranquilo, tranquilo, que ya voy a buscarlo. Y tal. Y unas veces me equivocaba, otras no. Y así empezó. En estas estaba yo cuando unos gallegos que venían por allí por casa, que eran triperos, comilones, me dijeron, oye, ¿por qué no sacrificas un buey y tal? Y digo, pero un buey, ¿cómo voy a sacrificar un buey? 1.500 kilos o 1.300 y tal. Y ellos dijeron, la mitad la comemos nosotros. Y entonces, como una especie de juego de apuesta, así surgió mi primera relación con el buey. Aquel día, al día siguiente, fui a ver ese animal. Un animal en una aldea de la Galicia profunda. Y allí me encontré con un animal majestuoso, grandioso. Un animal con una nobleza increíble y con una conexión con su dueño casi humana. Era algo, el tío levantaba la pata cuando le decía, el dueño pasaba por debajo, se le calentaba el agua en el invierno para que bebiera, se le hacía la comida aparte, ¿no? Como los grelos, las papas y la comida del buey. Era como un miembro de la familia. Y aquello a mí me dio que pensar. Yo pensé, dije, aquí hay mucho cuidado, mucho mimo, aquí hay algo más. Había una magia especial en el aire, se respiraba algo distinto.
Y aquello me cautivó. Me cautivó de tal manera que se despertó en mí una pasión desmedida. Y desde entonces empecé a buscar animales domados por toda la cornisa, bueno, por toda la península ibérica. Animales de razas autóctonas, razas del tronco ibérico. Razas que son anchos delante y estrechos de atrás. Razas que también conservan toda esa esencia del pasado, que no han sido modificadas genéticamente. Y que además, para mí, las razas autóctonas forman parte de la cultura, de la orografía, del patrimonio cultural que debemos proteger. Así aprendí sobre las razas, cuáles eran las buenas, las que acumulaban grasas, las que tenían una morfología concreta y las que no servían. Por ejemplo, entendí que la blonda de Aquitania no servía para buey, que el azul belga no servía para buey, que la charolesa no era una buena raza o que la limusín nunca haríamos grandes bueyes. Pero sí entendí que la sayaguesa era una buena raza, aunque tenía un carácter complicado, que la listana sanabresa era una buena raza, que la parda de la montaña, que la tudanca, que la asturiana de los valles, la corriente, no la de antes, no la de ahora, que le han puesto un culo ahí, le han metido un gen que se han cargado la raza. Y así fui trayendo a mi finca. La obsesión me llevó a comprar una finca cerca del restaurante, ya no solo por probar su carne, ¿no? Porque aquel día cuando traje el animal, lo compré, lo probé, lo comprendí todo. Me di cuenta de que todo lo que había sentido yo aquel día, lo que había percibido, estaba en la carne, estaba allí. Era algo magnífico, era sutileza, elegancia, complejidad, era todo. Y aquello me obsesionó de tal manera que dije, necesito ver estos animales. Empecé a comprarlos, pero de forma obsesiva. O sea, si veía unos animales y no los podía comprar, no dormía. Entonces compré la finca al lado del restaurante. Ahora tengo casi 60 hectáreas en 4 espacios. Y allí fui trayendo los animales. Ya no solo para probar su carne, sino para verlos, porque para mí me transmitían paz. Me transmitían serenidad y me gustaba verlos. De hecho, hay animales que igual tardo 10 años en sacrificarlos, porque me gusta verlos. Y entonces empecé a comprender las necesidades de los animales. Me di cuenta que las estaciones son muy importantes, que cuando vives en una zona donde las estaciones están muy marcadas, pues es extraordinario, porque cada estación aporta cosas. El invierno tira de las grasas hacia el interior, hace que las células consuman más energía, y hace que las grasas se infiltren más en el interior. La primavera es maravillosa, aporta aromas, cambia el clima y da complejidad a la carne. Llega el verano, que aporta vitaminas, que colorea las grasas, pero llegan los putos mosquitos y las putas moscas. Y eso es lo peor. Yo, que no le pongo antibióticos ni antiinflamatorios, ni me gusta poner absolutamente nada para que se me quede en la carne, entonces pasan 2 meses un poco molestos. Y luego llega el otoño, los primeros brotes. Se quita el calor, aparece un clima más adecuado. Y sobre todo viene la paz, el fin de los mosquitos y las moscas. Entonces es un momento para ellos magnífico. Entonces aprendí que todo esto era fundamental, que el espacio era fundamental, que los animales tienen ojos, que el espacio debe ser bello, que deben sentir la brisa, los pájaros, ver el agua. Necesitan tener la capacidad de decidir si se acuestan, si se tumban, si beben, si caminan, si se refugian. Porque a veces tenemos ese complejo que dices, no, es que como tengo que sacrificarlo, tiene que vivir en una camita de algodón mirando a una pared de hormigón. Pues no, los animales deben estar en libertad, como toda la vida. Pero además, no solo que estén en libertad, además tenemos la obligación de comprenderles, de saber cuáles son sus necesidades. Hay animales que les hacen bullying, ¿no? Hay un animal que es introvertido y se ensañan con él y le persiguen y le zumban y tal, hasta que el tío se aísla, se queda y se deja morir. Hay animales que tienen complejos, que nacen con un cuerno hacia abajo y que saben que no se pueden medir con su rival, con lo cual come más tarde o come el último, o en vez de ir 3 veces a comer va solo una, y cuando come demasiado, se empacha, le sienta mal, puede llegar a morir. Hay animales que llevan viviendo juntos toda la vida, que son pareja, que ya han trabajado juntos, animales domados me refiero,
Y estos animales, cuando le apartas a uno del otro, bien porque uno muera o por circunstancias o porque enferme, pueden entrar en una profunda tristeza que se abandonan, que se dejan de comer y dejan de morir. Y todo esto, para mí, esto es el verdadero bienestar animal. Poder saber acercarte a ellos. Cuando un animal está en libertad en una finca de 60 hectáreas, tienes que caminar despacio, con la mirada baja, que sienta que no estás invadiendo su espacio. Y cuando estás cerca, puedes detectar todo esto, su mirada, todo esto que estoy hablando. Y esto es fundamental. Pero ya no solo esto, el sacrificio. El sacrificio es algo, nuestra obligación es cuidar de un sacrificio digno cada día más. Yo, en mi caso, les llevo el día antes al matadero. Les ducho unos momentos antes del sacrificio. Y procuro que los operarios no utilicen las barras eléctricas y que sientan menos prisa por sacrificar. ¿Sabéis que cuando un animal muere estresado se libera una proteína cercana a la adrenalina que bloquea vasos sanguíneos, la sangre no fluye, se queda en el músculo perdiendo color, olor y sabor? Entonces todo ese cuidado, todo ese bienestar que hemos hecho, nos lo hemos cargado en 5 minutos. Tenemos la obligación, nosotros y nuestras nuevas generaciones, en que lo que nos comemos y nuestros animales cada día se sacrifiquen mejor. Porque en el sacrificio hay mucho duende, hay mucha magia. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar conciencia de ello. Cuando se sacrifica un animal, también hay que tener en cuenta en el despiece, el cuarteado. Las canales hay que enfriarlas al menos 3-4 días para cuando cortemos que no se nos caigan las grasas y las carnes en los laterales. Y luego los despieces deben ser limpios, donde no haya huecos, recovecos, donde se pueda acumular diferentes porcentajes de humedad que nos puedan causar problemas en la maduración. Porque de eso también hay que hablar, de la maduración. La maduración es necesaria. Cuando un animal muere, el oxígeno deja de llegar a la sangre y se produce un cúmulo de reacciones fisioquímicas que culminan en el rigor mortis, que es una tensión permanente del tejido muscular. Es decir, la actina, la miosina, que son aminoácidos, junto con el calcio, interaccionan y la carne se pone dura, con lo cual es necesario ablandarla. Y para eso está la maduración. La maduración consiste en mantener a temperaturas constantes, porcentajes de humedad adecuados la carne durante un determinado tiempo. Eso sí, en un sitio impoluto, donde solo haya carne, absolutamente carne. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, que la maduración no es un proceso estándar. La maduración, yo no estoy de acuerdo con maduraciones 300 días, 400, 600, 800, a ver quién la tiene más larga. Que no es así. O sea, que hay que saber interpretar. La maduración depende de muchos parámetros, de la edad, de la raza, de la coloración de la grasa, del porcentaje de infiltración, de la cantidad de grasa subcutánea, del trabajo que haya realizado el animal, de su carácter. Todo esto influye. ¿Cómo puedes decir? Es que la carne hay que madurar 30 días. ¿Qué hay que madurar 30 días? ¿Cuál? Entonces, si sabemos interpretar todo esto, cada individuo, entonces ajustaremos más, afinaremos y nos será más fácil acercarnos a la excelencia. José, pero tú, de tu inicio a hoy, ¿cuál ha sido tu cambio? Hombre, ¿En cifras? No, yo me gusta buscar los límites y en esa búsqueda yo he llegado a los límites y yo me he dado cuenta de lo que ocurre, con lo cual creo que es inteligente cuando tú vas probando y llegando a los límites, saber dónde te tienes que quedar. Yo lo veo así. Ahora hablan de la maduración y hablan de que en vez de colgarlo de la pierna hay que colgarlo de la pelvis. Hay una historia de producir tiranteces en las masas colgándolo de distinta manera. Es que esto, sí, bueno, los japoneses... Esto llevamos una marcha que yo no sé qué va a pasar. Los japoneses utilizan electricidad, ¿no?, para madurar. Bueno, está bien. Bueno, y la parrilla. Luego, cuando hemos ya cuidado todo esto, ¿no?, cuando hemos cuidado tantas cosas, pues nos falta la parrilla, que yo admiro un montón a los parrilleros por ese espíritu de sacrificio, por lo dura que es la parrilla. Cuando estás asando, asar no es asar para 4 tíos, 4 amigos, es asar para 100 tíos, 9 tipos de carnes distintas, con diferentes grosores, con diferentes texturas, con diferentes animales. Esto sí es difícil. Y eso tienes que meterte dentro, tienes que conectar con el fuego, sentir el caramelizado de las grasas, la intuición, la concentración, escuchar el sonido de las ascuas.
Todo esto es magia. Y cuando tenemos la chuleta ya, con el puntito, calentita por dentro, perfecta, la ceremonia, hombre, la ceremonia del corte, por favor, a la mesa, vamos a honrar al animal, a honrarle, a recordarle, es decir, este es un animal de raza listana sanabesa que tenía 10 años de edad en el momento del sacrificio y que ha madurado en nuestras cámaras durante 90 días. Y voy a cortar la pieza de lomo alto que tiene diferentes músculos, que sus fibras van en diferentes direcciones y que las voy a cortar de forma perpendicular para cortarlas y así mejorar la textura. Yo creo que todo esto es bonito y que suma la experiencia al comensal. Y nada más, futuro de la carne complicado. En estos momentos, con los ataques que está recibiendo el sector, está delicado. No os extrañéis que cualquier día saquen un decreto que nos prohíben terminantemente comer carne, que tenemos obligatoria que consumir proteína vegetal que tanto promueve el señor Billy Gates, ¿no? Yo creo que no, yo creo que les va a costar cambiar esto porque lo llevamos en el ADN. Joder, hace miles de años que nos reuníamos en las cuevas para comer, alrededor del fuego para compartir una pata de mamut. Y esto no se quita de un día para otro, ¿eh? Pero sí es cierto que tenemos que dejar de producir esas macroproducciones de animales hacinados en espacios pequeños, donde los animales se comen unos a otros, donde sus mierdas están unas encima de otros, donde no hay respeto ni al animal, ni al sacrificio, ni a nada. Y yo creo que ese no es el camino que tenemos que seguir. Y concluyo diciendo a la gente que se vaya a dedicar a esto, a la hostelería, que estáis formándoos. A mí me ha ido bien tener lealtad al producto, al territorio, a mis costumbres, a mis tradiciones y sobre todo ser honesto. Ser honesto porque cuando he tenido una gamba de Huelva en casa era de Huelva. Cuando he tenido una gamba de Palamós era de Palamós. Y cuando he tenido una chuleta de vaca, era de vaca. Y cuando he dicho que era de buey, era de buey. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko, José y compañía. Y yo creo que al final esto es un camino, ¿no? Que tú lleváis ya un tiempo, que hay incorporación juvenil, que esto va a ir a más. Yo estoy convencido que la carne además es salud, pese a todo lo que creamos. Lo que hay que empezar es a distinguir y a hacer que toda esa historia de la no salud que existe en la carne se ejecute, porque además no es difícil de hacer, ¿eh? Porque hoy esto es lo mismo que ir a la pescadería. Cualquier persona con un dedo de frente y un poco de cultura sabe que hay una serie de parámetros que mirando solo eso, y no hablo de analíticas, solo eso ya vale. Y en la carne también. Y luego tenemos que tener confianza, porque este es un mundo que hay mucha gente detrás, el propio carnicero. Claro, la gente va y en una semana va a 9 carnicerías. ¿A qué? Yeah. ¿A qué? A destrozar todo. Porque el carnicero se la va a meter además, porque dice, ¿dónde viene este? Quiero decir que es un tema que es muy serio, yo lo entiendo, pero yo espero que la juventud se acople a esto. El problema es que estamos oyendo constantemente majaderías en torno a eso, a la carne, y inventando historias que a mí me parecen muy graves. Y en esto el mundo científico tiene parte de culpa, ¿eh? El mundo científico tiene parte de culpa, porque se mete en ese saco. La medicina también está ahí con esa serie de falsos mitos que se crean. Yo creo que el mundo ha tenido unos años. Nosotros además hemos pasado de todo. En la península, digamos, España, como se le quiera decir, ha pasado por todo. Y la alimentación yo creo que es fundamental. Y la carne, desde luego, es una de las columnas jónicas en las que se tiene que apoyar la alimentación de un ser humano, ya sea joven o mayor, que yo no creo que tampoco es. Sí, totalmente de acuerdo. Y además yo pienso que
que no podemos seguir consumiendo solo solomillos y chuletas. Creo que hay que poner el valor el resto de los cortes. La diferencia marca la diferencia y cuando hemos cuidado de verdad, cuando hemos cuidado bien un animal, el resto de los cortes tienen textura, tienen infiltración y son maravillosos también. Y no necesariamente tenemos que asar todo a la parrilla. Podemos hacer carpachos, podemos hacer tartar, podemos hacer tatakis, podemos hacer curaciones, medias curaciones. Y si un músculo no vale, ¿por qué no dejamos de ser puristas y hacemos pastramis, o hacemos salmueras, o hacemos lo que haya que hacer? Pero tenemos que poner en valor, sacar ese valor añadido al resto de los cortes, que cuando, insisto, cuando el animal está cuidado, los cortes son buenos realmente. Bueno, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, eskerrik asko, sobre todo a vosotros, que sois los que hace que esto funcione.